¿Qué pasa, Linuxeros y Linuxeras? Sean bienvenidos a un nuevo video del canal de ¿Qué pasa, Linux? Mi nombre es Ramiro Pastrano y me da mucho gusto estar nuevamente por acá con ustedes, en esta ocasión para hablar sobre un tema bastante fundamental. De hecho es un tema de debate, el cual me gustaría comenzar a abordar contigo. Te pido un favor antes de darle dislike al video. Primero, si es que eres nuevo en el canal, antes de darle dislike al video, primero termina de verlo completamente para que podamos hablar, o bueno, más bien para que podamos entrar un poquito más en contexto antes de que comiences a estar en contra. Este tema fundamental es el Linux. ¿Será el futuro, el rey del futuro, o bien será un guerrero dominante? Y este tema es, chavales, es un tema que la verdad ha sido medio disruptivo. Últimamente se ha estado hablando de que Linux está creciendo en cuestión de uso del escritorio y que bastantes personas están utilizándolo. Esto ha implicado un gran número en el uso de Linux. El porcentaje sigue siendo bajo, pero vamos a hablar al respecto sobre este tema, porque la verdad sí es algo que fuera de hacer un debate, sí estaría muy interesante analizarlo, no tanto a profundidad. Vamos a intentar que sea un poco rápido, y si este video les gusta y vemos interacción, probablemente en un en vivo de Hablemos de, podríamos hablar acerca de si Linux será el futuro o no. El rey del futuro o no, o bien si será, como lo comentaba, un guerrero dominante. Y bueno, antes que nada, o antes de comenzar a abundar sobre el tema, me gustaría, número uno, aclarar dos temas importantes. Al momento de referirnos como Linux siendo un guerrero dominante, me refiero a si Linux comenzará a tomar relevancia dominante en la cuestión del uso en el escritorio, porque hay algo que es indebatible, que Linux es el potenciador más grande en la cuestión de la web, así que tanto Linux como BSD es bastante utilizado en lo que es la red, las páginas web, servidores y todo ese tipo de cosas que nosotros llegamos a utilizar cuando trabajamos en el desarrollo web o derivados como sysadmin, DevOps Engineers, etcétera, etcétera. De hecho, justamente la inteligencia artificial y los dispositivos IoT están apostándole, y de hecho le apuestan bastante al uso de Linux en sus dispositivos también como los ARM y algunos otros, porque Linux es bastante versátil en base a ello. Puedes ver por aquí qué chulo se ve mi fondo, y puedes observar que yo estoy utilizando justamente lo que es Fedora Workstation. Y este Fedora Workstation, pues bueno, yo lo tengo por aquí, digamos, ya customizado, en el cual podemos ver bastantes cosillas por aquí, como las aplicaciones y todo esto, que se ve bastante chulo. Y ya hemos visto en videos anteriores del canal cómo configurar nuestro Fedora Workstation, que utiliza, pues bueno, GNOME por defecto. Y antes de entrar al tema, como les comentaba, me gustaría que hablemos de varias cuestiones importantes en cuestión de la dominancia que ha tenido Linux, para poder nosotros llegar a ciertas conclusiones al respecto. Al ser un tema fundamental, abre bastante debate en cuestión de si Linux se convertirá en el sistema operativo dominante del futuro, lo cual puede llegar a ser complejo y probablemente algo multifacético, porque bastantes personas quieren entrar a lo que es Linux, quieren comenzar a hacer su introducción a lo que es Linux. Sin embargo, el proceso pudiese llegar a ser un tanto tedioso si no tenemos la paciencia adecuada. Yo tenía bastante miedo de utilizar Linux en un principio por el reto que representaba en sus momentos hace más de 10 años para mí utilizarlo, puesto que ni siquiera sabía utilizar Windows en su totalidad, y comenzar a experimentar con Linux, donde cambia el patrón de varias cositas, cambia el juego de las interfaces, y bueno, ya me había tocado a mí utilizarlo en cuestión de interfaz web, pero no a todos nos tocó esa parte de la interfaz web. En anterioridad, pues Linux era solamente utilizado en terminal, así como Windows también comenzó de esa manera, siendo MS2, el sistema de MS2. Entonces de ahí pues viene partiendo
hacer nuevo con la parte de las ventanas que nos comienza a presentar en parte de la interfaz gráfica. Pero fuera de ello, vamos a hablar y argumentar un poco sobre esta misma dominancia que ha tenido Linux. Y como podemos observar, pues bueno, Linux ha tenido un impacto bastante grande, número uno, para potenciar lo que es el open source y también para ser, digamos así, el laboratorio de pruebas de todo lo que es el open source y el laboratorio para trabajar bastantes proyectos, como lo que les comentaba, el IoT, proyectos de redes, de seguridad y de desarrollo web, de diseño y de algunas bastantes opciones que ofrece tanto Linux como el open source. En este caso, pues hablando justamente de lo que es open source, y pues aparte de Linux también está BSD, como por ejemplo nuestro firewall, el cual se encuentra con BSD, que es FreeBSD, bueno, más bien es OpenSense, que está basado en FreeBSD, el cual pues bueno nos ofrecen bastantes cuestiones en el tema de la red. Y pues bueno, esto también ya lo hemos visto con anterioridad en videos pasados. El primer argumento que yo quisiera abordar es la parte del crecimiento exponencial que ha tenido Linux en los últimos años. Linux ha estado presente y está presente en una amplia gama de dispositivos. Pues obviamente, como les comento, desde los servidores servidores web y de redes empresariales hasta smartphones actualmente, no solamente con lo que es Android, sino que ya también hay algunas otras opciones, y de hecho antes de Android hubo otras opciones que utilizaban parte del kernel de Linux para pues funcionar, lo que lo hacía open source, hasta incluso utilizar, como comentaba, equipos IoT, dispositivos IoT, lo cual representa un gran alcance, digamos, en un mercado potencialmente enorme, sobre todo para proyectos empresariales o de uso también casero. Bien, sobre todo la mayoría por aquí utilizamos Linux para revivir nuestros equipos viejos, porque es mucho más óptimo trabajar con Linux, o bien convertirlos en algún tipo de servidor de NAS, de firewall, como lo que es OpenSense, o bien hacerlo tal cual, como comentaba, servidores de bases de datos, servidores web, servidores de almacenamiento de archivos, como lo son las NAS, proyectos que ya hemos visto también en el canal, y te puedes dar una vuelta por aquí en el canal para ver estos videos que pues bueno, nosotros ya hemos subido con anterioridad, de todo lo que puedes hacer con lo que es Linux. Este mismo punto pudiera tener una contraparte en la cual el Linux, por más que ha tenido un crecimiento y una adaptabilidad bastante grande, también ha tenido una resistencia al cambio que le ha impedido crecer como quizás han crecido otras opciones comerciales, como lo que es Mac o Windows. La adopción, pues obviamente, de nuevos sistemas operativos pues puede ser lenta. Es justamente esa resistencia al cambio de nosotros para adquirir o utilizar Linux, pues llegamos a tener justo cierta resistencia al cambio, porque estamos acostumbrados pues obviamente a lo que es Windows o Mac, y esta transición pudiese llegar a ser lenta, complicada o tediosa, dependiendo también de tus cualidades técnicas, y especialmente para las empresas, cambiar toda esta infraestructura de trabajo puede ser un poco compleja, debido a que pues la mayoría de las personas acostumbra a utilizar Windows en un entorno empresarial, o Mac OS, sobre todo Mac para temas de marketing, diseño y algunas otras cosas, o incluso desarrollo web, y pues bueno, migrar a toda una empresa a este tema de utilizar estas opciones open source, como lo que es Linux, pues suele llegar a representar quizás algún conflicto en la empresa, y prefieren evitar el coste de capacitación y la resistencia al cambio por invertir en algunos equipos, aunque en mi experiencia bastantes empresas optan por lo que es la piratería de Windows
para pues obviamente no pagar el licenciamiento adecuado, lo cual por ahí abre pues temas de seguridad que nos pueden llegar a perjudicar. Linux tiene también como otro referente o punto de valor en la cuestión de su dominancia, que es flexible y adaptable. Su naturaleza modular y su código también, el cual es obviamente abierto, le han permitido a Linux ser adaptado en diferentes necesidades y entornos. Esto pues, como comentaba, tanto para instalarlo en diferentes tipos de dispositivos o bien simplemente para probarlo en máquinas virtuales y comenzar a explorar las opciones que ofrece Linux en cuestión versus las opciones que te pudiera ofrecer macOS y lo que es Windows, como por ejemplo temas de pentesting, servidores, cuestiones también de adaptar incluso los temas de open source, que en ocasiones no todo el open source es compatible con Windows o Mac. Lo mismo sucede con aplicaciones de Windows o Mac en Linux, y esta parte de que sea adaptable y flexible lo ha llevado a ser también algo atractivo para empresas y pues usuarios, solamente que con requerimientos específicos, ya que, como lo comentamos, una de las desventajas de Linux es que pues bueno, sigue siendo para usuarios específicos que buscamos un poco más de seguridad, un poco más de estabilidad en el sistema, que buscamos incluso no estar pirateando, que vivimos un poco más en la terminal, en el open source o en cuestiones de servidores. Entonces pues bueno, para ello es un poquito más adaptable. Sin embargo pues no tanto para un usuario común, aunque hoy en día, como comentaba, pues bueno, ya tenemos por acá bastantes opciones de trabajar. Tenemos opciones para diseñar, para editar videos, para creación de contenido, tenemos opciones para código, para desarrollar, para visualizar, para correos, para navegar en la red, porque incluso la mayoría de las opciones de aplicaciones pues comenzaron siendo incluso open source, como algunas de las conocidas en cuestión como Reaper, que también te puede ayudar en temas de sonido, de pues sí, sonidos en vivo, música en vivo. Pues son proyectos que inicialmente pues bueno, son open source, pero que inicialmente comenzaron siendo gratuitos y todo este tema. Incluso pues hay bastantes opciones, e incluso empresas como lo que son Microsoft le han apostado bastante a lo que es el open source, pues para nosotros poderlo utilizar también de una forma más nativa y que la transición sea menos compleja, como adaptando sus aplicaciones. Por ejemplo, Visual Studio Code, que ha sido un proyecto open source bastante grande, con el cual Microsoft ha potenciado y ayudado también a la comunidad del open source y a la comunidad de Linux, la cual es obviamente compatible con lo que es Linux. Nosotros la podemos utilizar, la aplicación, y pues bueno, utilizarla tal cual como la utilizamos en cualquier Windows, y funciona de maravilla, casi sin ningún problema. Y la mayoría de las aplicaciones que yo solía utilizar en Windows tienen una alternativa open source, o bien son también adaptables o tienen su versión para utilizar en lo que es Linux, ya sea utilizando lo que es Flatpak o el gestor de FlatHub, o bien utilizar Snap. Bien, entonces en este caso ya no te estás perdiendo de tanto al pasarte hacia Linux. Sin embargo, pues esa resistencia al cambio pues sigue estando por ahí presente. Esto mismo implica que haya una contra en la cuestión de la dominancia, una desventaja, la cual se llama la falta de reconocimiento masivo. La vamos a llamar así, como una falta de reconocimiento masivo, porque a pesar de su éxito, a pesar de que ha ido creciendo, a pesar de que ha ido adaptando bastantes cuestiones en cuestión de bastantes cosas en cuestión de incluso los entornos de escritorio para que sean más amigables, flexibles, adaptables, customizables, pues también ha afectado un poco, porque justo ciertos sectores no lo eligen como una opción principal, justo porque no tiene la misma presencia que Windows o Mac. Y esto pues bueno, es un punto relevante. El no ser tan aceptado pues le impide crecer bastante en la cuestión, o tener un reconocimiento bastante llamativo en la cuestión del uso en el escritorio.
Pero también podemos hablar de que justamente esta parte de la comunidad, el gran motor de todo lo que es Linux, como la comunidad, pues han hecho que el Linux sea más vibrante cada día, que sea cada vez más sencillo de utilizar, y esto justamente porque el open source ha impulsado, la comunidad de Linux ha impulsado bastante, tanto se echan la mano porque trabajan juntas, y eso ayuda a que la comunidad de desarrollo de Linux siga activa, impulsando pues obviamente la creación de nuevas tecnologías o herramientas que nos permitan a nosotros trabajar y administrar más cosas de manera sencilla, y comenzar pues nosotros a adaptarnos mucho más rápido. Y pues bueno, herramientas justo como herramientas de desarrollo similares a lo que es WordPress y todo ello que son open source, pues bueno, son completamente compatibles en lo que es el Linux. Y pues esto abre una gran comunidad justo, la cual la comunidad, aunque en mi perspectiva la comunidad también ha ido adaptándose bastante en tiempos pasados, pues era más complejo comunicarse con la comunidad hasta que comenzaron a llegar plataformas como Discord, como Reddit o algunas otras que han permitido justo que la comunidad de Linux se pueda comunicar e ir creciendo bastante. Aprovecho este tiempo para comentarte algo. Ya tenemos nuestro canal de Discord. Me gustaría ofrecer este canal a ustedes como comunidad para nosotros podernos apoyar en cuestiones de Linux, de open source, técnicas o no técnicas, o cuestiones de novatos o de pros, para nosotros ir intercambiando ideas, ayudarnos en la solución de problemas, enfocándonos obviamente en la resolución de problemas que puedan llegar a suceder en un entorno empresarial utilizando Linux. Entonces, si tú estás interesado, te puedes suscribir. Voy a dejar por acá en la caja de comentarios el enlace de Discord para que te puedas entrar al servidor y pues poder interactuar directamente contigo, aunque quizás por cuestiones de tiempo no soy muy activo en los mensajes, pero sí estoy al tanto de quienes están por ahí comentando generalmente en ese servidor. Si te ha gustado, si te está gustando el video hasta el momento, ayúdame a darle me gusta, ayúdame a compartirlo o a suscribirte si es que no estás suscrito, porque todas estas opciones son completamente gratis y nos ayudas a seguir creciendo como la comunidad linuxera de habla hispana. Bueno, en este caso, pues hablando un poquito más justo, el Linux, como también tiene una gran comunidad y también ha crecido bastante, incluso empresas, ha llamado la atención últimamente de bastantes empresas para invertirle a lo que es Linux. Esto ha hecho que pues Linux siga, bueno, actualmente esté recibiendo donaciones importantes, los cuales impulsan tanto lo que es el open source como también lo que es Linux como tal, para seguir manteniéndose, para seguir activo y para seguirnos brindando a nosotros herramientas para potenciar el mundo tecnológico. Justo hay tecnologías muy interesantes nuevas que me gustaría también hacer un video en el canal sobre ello, donde pues bueno, se utiliza Linux en la parte del kernel y han potenciado grandemente todo lo que es la tecnología. Pero también veamos un poquito otra contra que ha tenido, que es justamente la competencia contra otros sistemas, los cuales pues pueden llegar a ser, justo por ser sistemas comerciales, tener este beneficio de el ingreso económico un poco más solvente, más fuerte, y que potencia mucho más rápido todas las investigaciones, el desarrollo, las actualizaciones, la implementación misma en diferentes o diversos dispositivos, puesto que pues han sido empresas que pues su trabajo han hecho para llegar a donde están y pues potencian más sus proyectos, y obviamente pues esto también va dejando un poquito a Linux abajo en la cuestión del crecimiento, porque pues no tiene la financiación más completa como una empresa como tal. Recordemos que Linux es completamente open source, y si tú como yo lo utilizas, te recomendaría y te pediría ayuda para que donemos a estas personas que se han dedicado durante bastantes años a brindarnos y a regalarnos su código, su conocimiento, sus plataformas, sus herramientas, su kernel, todas estas cosas que nosotros llegamos a utilizar de manera gratuita,
porque la verdad se lo merecen y esto nos ha ayudado a nosotros también a ganar un poco de pasta, un poco de dinero, un poco de lana, como se dirá en algunos otros lugares. Bueno, yo estoy en México, acá se dice billuyo, se dice lana, se dice dinero, pero quizás en otras partes se dice pasta. Porra, creo, porro, no sé cómo se dice también en otras partes, pero ese es el contexto. Intentemos apoyar justo como comunidad, intentemos donar, intentemos apoyar a la comunidad del open source, a la comunidad de Linux, para que sigamos teniendo esto activo y que nosotros podamos seguirlo utilizando tranquilamente, sabiendo que se cumple con las reglas de seguridad, se cumple con los estándares de desarrollo y todas estas cosas o cuestiones que la verdad tienen un costo. El auge de Linux ha sido obviamente el tema de los servidores, pero hoy en día también ha ganado bastante auge con el cloud computing. Esto porque el crecimiento exponencial de la nube se basa justamente en sistemas operativos como Linux. Todos este tipo de nubes que podemos encontrar actualmente, por dar el ejemplo más básico de AWS, utilizan en gran parte núcleo o kernel Linux o incluso alguna distribución de sistema operativo de Linux, la cual, aunque nosotros no la veamos, está ahí potenciando justamente el crecimiento económico. Obviamente, pues ellos, al ser empresa, están siendo potenciados con entrada solvente de dinero, pero también tienen incluso un gran aporte en cuestiones de proyectos open source, que también son cosas que hemos entrado por ahí en debate en algunas cosillas. Pues bueno, esto le ha otorgado a Linux una ventaja competitiva en cuestión de, pues obviamente, los servidores, del servidor web, de servidores de bases de datos, con cloud computing, con la dockerización, incluso como lo que es Fedora CoreOS o algunas otras opciones de dockerización, pero aún nos falta bastante para crecer. Otro de los argumentos en contra ahora, en este caso, sería que Linux, pues bueno, requiere o tiende a generar una necesidad de una mejor experiencia de usuario, porque para algunos no se adaptan tan rápido a utilizarlo y pues bueno, para que Linux sea más atractivo, probablemente, más atractivo para el público general, probablemente sea necesario comenzar a trabajar un poquito más en la parte de la experiencia de usuario, de la interfaz, la accesibilidad de las herramientas y justo parte del diseño y desarrollo del mismo para que este siga potenciándose y creciendo. Pero también por ahí tenemos un punto de ventaja bastante interesante. Hoy en día hay bastantes opciones de Linux, bastantes buenas, como por ejemplo esta Deepin, que ya lo hemos visto en algunas partes, en algunos videos de por acá del canal. Se encuentra lo que es Qtfish, que son, digamos, distros bastante chulas. Qtfish OS, vamos a ponerlo por aquí, son distros bastante chulas que la verdad han ido avanzando bastante en la cuestión del diseño, que se ven bastante chulas. Incluso hay una similar a lo que es PureOS, también ya lo hemos comentado en algunos videos del canal, que pues bueno, está similar a lo que es macOS, está bastante chulo, que pues bueno, hay opciones para casi todo, obviamente en cuestión de tus necesidades, e incluso ya versiones como lo que son Ubuntu, Fedora, Debian, han trabajado bastante en la cuestión del diseño de sus interfaces. Obviamente no solamente en la cuestión de la interfaz, sino que también se le ha invertido a estos proyectos de entornos de escritorio para invertirle a KDE, a GNOME, a XFCE, a LXQT, a LXDE, etcétera. Todos estos entornos de escritorio pues han tenido un gran trabajo y un aporte, aunque pues bueno, no es mucho el crecimiento versus lo que ha hecho macOS o Windows. Y pues bueno, si tú no sabes lo que es un entorno de escritorio, pues es tal cual la vista que tú tienes en la parte del escritorio al momento de instalar Linux, que se cuentan con bastantes opciones, cada una solventando las necesidades. Y pues bueno, quizás tú te sientas cómodo con alguna opción o con alguna otra, con una o con otra opción, entonces pues ya sería cuestión de cómo tú lo quieras utilizar. Pero como les comento, hay opciones que ya tienen por ahí un gran trabajo en la parte del diseño o ya de los temas. Y pues bueno, Linux también es bastante sencillo de instalarle temas y de configurarlo, como puedes ver por acá, que yo lo he hecho, donde tengo por aquí todo mi menú bastante customizado, pero pues
requiere su tiempo de adecuación para que pues esto te funcione a ti bastante. Y bueno, teniendo estos argumentos entre favor y a contra, siendo imparciales en cuestión del tema de hablar sobre Linux, ¿será realmente el rey en un futuro o será un guerrero dominante? Yo podría preguntar también, ¿qué futuro crees que llegue a tener Linux? Bueno, el panorama pudiera llegar a ser un poco incierto. Sin embargo, pues la tendencia indica que Linux seguirá creciendo, seguirá siendo un actor importante en la cuestión del crecimiento y potenciamiento tecnológico, y también pues lo que es el open source ayudará bastante al crecimiento. Estas comunidades activas seguirán creciendo. El mundo de los sistemas operativos seguirá siendo una racha de quizás Linux o Mac OS, pero poco a poco yo sí creo que Linux comenzará a estarse no robando, sino que a estar enamorando a las personas, porque seguirá adaptando bastante a las necesidades de los mismos, y podremos nosotros llegarlo a ver ya comúnmente, como en algunos países se utiliza, como por ejemplo que Rusia tiene en varios de sus oficinas federales o sus oficinas políticas, tiene ahí pues, Linux. También China, que tiene alguna distribución también. De hecho, no recuerdo cuál era el nombre de la distribución que usan de Linux en China. De hecho, Deepin es una versión justamente de Linux que nació en China, bastante chula. Cuando yo recién la conocí, cuando recién iba saliendo, pues ya venía prometiendo bastante. Y hay algunas otras opciones que han nacido ya como proyectos de utilizar Linux tal cual en el escritorio, tal cual para el uso común, tanto empresarial como de hogar, y generalmente la mayoría de nosotros lo utilizamos en cuestión del hogar o en cuestión del servidor, pero poco a poco se ha ido metiendo en cuestiones de lo que son las empresas, la educación, organismos, como las ORGs, las ACs, todo este tipo de cosas. De hecho, yo he estado en proyectos de implementación de Linux en organizaciones civiles. También he estado o he visto cómo se ha utilizado Linux para proyectos educativos o proyectos de escuelas, de instituciones educativas. Por ejemplo, en México se tuvo un proyecto hace bastantes años en los cuales se entregaba un equipo, una mini laptop, una mini PC, en la cual ya venía instalado pues por defecto con un Linux, para pues precisamente evitar los costes de licenciamiento y todo este tipo de cosas, que fue un proyecto bastante bueno. De hecho, allá en Sonora, donde yo vivía hace algunos años, entonces ahí se veía, hace algunos años, entonces ahí se veía un proyecto de open source para el gobierno del estado, y pues que estoy seguro que también se utiliza en algunos otros. Pues bueno, en la parte pues de Linux hay bastantes opciones, como los comento. De hecho, hay uno que está bastante chulo que es de Garuda. Acá Arch Linux tiene bastantes opciones interesantes porque se adapta y tiene bastantes cosas muy, muy chulas, a diferencia de lo que es Fedora, que tiene por ahí solo unos cuantos sabores. Ubuntu también tiene bastantes adaptaciones. Tiene Ubuntu Studio, que es específicamente utilizado, te da un entorno para el potenciamiento de un estudio de grabación, de video, de imagen, de sonido, etc. Y también pues tiene otras opciones para uso común, para uso en equipos viejos, etc. Entonces sirven bastante bien, son bastante chulos, y pues bueno, hay opciones para casi todo, como también la parte del pentesting, que podemos utilizar Kali Linux para la parte de el tema de lo que son servidores y todo eso, pues cualquiera de lo que son Fedora Server, CentOS, que ya no va a ser CentOS, sino que va a ser RHEL, Ubuntu Server. Todos ellos son bastante adaptables. En la parte de su flexibilidad y adaptabilidad, Linux promete que va a irse convirtiendo poco a poco en una opción bastante viable en diferentes sectores y cubriendo diferentes necesidades. Lo que sí es que pues vamos a necesitar quizás un esfuerzo un poquito más continuo para mejorar su accesibilidad, eso comentándolo tanto como comunidad, como también aquellos creadores o mantenedores oficiales. Y pues la parte de la simplicidad
buscar que sea un poquito más simple y atractivo pues para un público más amplio. En mi opinión, pues es muy probable que Linux siga siendo relevante. No lo veo como un guerrero dominante todavía en la parte del escritorio, pero sí he de reconocer y hemos de reconocer que Linux, BSD, Unix han sido los guerreros dominantes en cuestión de todo lo que es la red, web, servidores y todo ese tipo de cosas, pero aún está encaminándose a convertirse el guerrero dominante o el rey, en un futuro esperemos que sí, del escritorio en casa o en cualquier dispositivo. Esperemos que siga este crecimiento exponencial que ha ido teniendo, que siga siendo flexible y que se vaya adaptando a los nuevos aspectos y que su auge pues bueno, esté creciendo también. Aunque pues bueno, un sistema operativo por defecto, podríamos llamarlo así. Para poder llegar a llamar a Linux como un sistema operativo por defecto, aún nos hacen falta bastantes años. Es probable que se convierta en un sistema operativo de elección en algunas áreas, como lo comento, pero aún no sería una opción por defecto. Y en conclusión, eso es la idea. Yo creo que seguirá siendo relevante, yo creo que seguirá creciendo. Sin embargo, no creo que de manera rápida se convierta tal cual en el rey del escritorio. Eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ayúdame por ahí a compartir, a darle like, a suscribirte si es que no estás suscrito. Échate una vuelta por ahí por el servidor de Discord para platicar, me gustaría leerlos. Y si este tema les parece interesante, podríamos grabarlo, pónganme por ahí en la cajita de comentarios y hacerlo un tema abierto en la sección que estamos haciendo de en vivos, de Hablemos de, en el cual pues vamos a hablar tanto de Linux, de open source, de desarrollo, de varias cuestiones, de sysadmin, de DevOps, para pues ahí poder interactuar con ustedes, leer sus comentarios y pues también escuchar quizás algunas otras opiniones al respecto, ¿vale? Mi nombre es Ramiro Pastrano. Recuerda que no soy un experto, pero te comparto un poco de lo que he aprendido. Chao.